En matemáticas es importante saber deducir fórmulas de las que vayamos a necesitar, como por ejemplo las fórmulas trigonométricas para los ángulos suma, resta, doble y mitad. Aquí en este vídeo vamos a partir de estas dos fórmulas para el seno y el coseno del ángulo suma, es decir, cuando tengamos un ángulo alfa y un ángulo beta, pues estas son fórmulas para el seno de alfa más beta o el coseno de alfa más beta. Para cualquier par de ángulos siempre se cumplirán estas dos fórmulas que vemos aquí. La fórmula para el seno de la suma sería seno del primero por coseno del segundo, más coseno del primero por seno del segundo, y la fórmula del coseno, pues como vemos, coseno por coseno menos seno por seno. Bueno, estas dos tienen su demostración, pero aquí no vamos a entrar en ello. Vamos a partir de estas, utilizarlas para deducir otras fórmulas nuevas, que son las siguientes. La tangente de la suma. El seno, coseno y tangente de la resta. Veremos cuál será la estrategia para esa resta convertirla en una suma. Después veremos lo mismo para el ángulo doble. El ángulo doble pues fácilmente se puede escribir como 2 alfa, se escribiría como alfa más alfa. Y por último para el ángulo mitad. Empezamos por la tangente del ángulo suma. Partimos de las dos fórmulas que hemos dicho antes, la fórmula para el seno de la suma y del coseno de la suma. Y vamos a deducir la de la tangente. Como la tangente de la suma es el seno dividido entre el coseno, expresaríamos en el numerador la fórmula del seno de la suma y en el denominador la del coseno de la suma. Y ahora viene el paso difícil o que cabría recordar la estrategia para resolverlo, que está marcado en rojo. Vamos a dividir el numerador y el denominador entre coseno de alfa por coseno de beta. ¿Por qué precisamente elegimos esta expresión para dividirlo? Porque como queremos que nos aparezca la tangente, dado que estamos deduciendo una fórmula para la tangente, sabemos que la tangente es seno dividido entre coseno, pues al dividir todo entre el coseno de un ángulo por el coseno del otro, favoreceré que me aparezca la expresión tangente, tanto de alfa como de beta, y además podremos simplificar. Vamos a verlo. Aquí tenemos la misma expresión que teníamos, pero ya hemos dividido el numerador y el denominador entre coseno de alfa por coseno de beta. Ahora vamos a separar el numerador y el denominador en dos fracciones, porque aquí hay una suma y aquí hay una resta y lo podemos separar. Así se quedaría separado. Y ahora estas expresiones simplemente ya las vamos a simplificar y con ello habremos terminado. Fíjate en lo que se puede simplificar. Coseno de beta se simplificaría aquí. Aquí se simplificaría coseno de alfa y coseno de beta y toda esta expresión daría 1. Y aquí se simplificaría coseno de alfa. ¿Qué nos va a quedar? Aquí queda tangente de alfa, aquí queda tangente de beta, aquí queda 1 y aquí queda tangente de alfa por tangente de beta. Y hemos llegado a la expresión final de la tangente de la suma. Con lo cual ya tenemos acabado la deducción de la tangente de la suma. Vamos ahora con el ángulo resta. Tendremos que deducir el seno de la resta, el coseno de la resta y la tangente de la resta. La estrategia esta vez será sencilla. Será expresar esta resta como si fuera una suma, para poder aplicarle las dos fórmulas dadas. Para ello, en vez de escribir alfa menos beta, escribiremos alfa más menos beta. Con lo cual, para el seno de esta suma, de los ángulos alfa y menos beta, aplico la fórmula del seno y me daría este resultado de aquí, donde el segundo ángulo lo pongo como menos beta. Y ahora, donde tengo coseno de menos beta y seno de menos beta, haríamos la comparación. Podríamos dibujar la circunferencia, dibujar el ángulo beta y el ángulo menos beta. Y si lo dibujamos, podremos hacer la siguiente comparación. Coseno de menos beta coincide con el coseno de beta. Y esto se demuestra mediante un dibujo de la circunferencia, dibujando los ángulos beta y menos beta. Y el seno de menos beta coincide con el seno de beta, pero con el signo cambiado, y por eso lleva este menos delante. Así pues, en la expresión cambiamos coseno de menos beta por coseno de beta y seno de menos beta por menos seno de beta. Y esta expresión simplificada quedaría así. La primera parte se queda igual y la segunda, positivo por negativo, da negativo. Así que la fórmula del seno de la resta nos ha resultado igual que la del seno de la suma, pero cambiando el signo del medio. Vamos a deducir la fórmula del coseno, y aquí el proceso es exactamente el mismo. Si has entendido el anterior, este también eres capaz de hacerlo. Expresamos el coseno
de la resta como si fuera una suma, coseno de alfa más menos beta. Y aplicamos la fórmula del coseno de la suma, que la tenemos aquí marcada en rojo. Una vez la hemos copiado, pero el segundo ángulo lo hemos tomado como menos beta, hacemos la misma comparación que antes. Con lo cual, coseno de menos beta coincide con coseno de beta y seno de menos beta es menos seno de beta. Así que la primera parte se sustituye de esta forma y la segunda parte se sustituye de esta forma. Ahora, para simplificar la expresión, aquí tengo menos por menos, quedará más. Y ya tenemos deducida la fórmula del coseno de la resta. Nos falta la tangente de la resta. Aquí vemos las soluciones expresadas que hemos obtenido para el seno de la resta y para el coseno de la resta. Vamos con la tangente. Para la tangente utilizaré la fórmula de la tangente de la suma porque ya la hemos deducido antes. Y haremos la misma estrategia. La resta alfa menos beta nos la expresamos como una suma. Y ahora le aplicamos la fórmula de la tangente de la suma, este de aquí. El primer ángulo será alfa y el segundo será menos beta. Así se queda. Ahora tenemos que hacer la comparación para el ángulo menos beta, dibujando la circunferencia como antes, y en esa comparación veremos que la tangente de menos beta es igual a la tangente de beta, pero con un menos delante. Así que vamos a sustituir tangente de menos beta por esta expresión. Aquí está. Y en el numerador me va a quedar esta resta y en el denominador menos por menos dará más, con lo cual nos queda esta expresión de aquí. Y ya tenemos deducida también la fórmula para la tangente de la resta. Esta sería la fórmula que nosotros hemos obtenido. Vamos con el ángulo doble. El ángulo doble será la fórmula que corresponde para el seno de 2 alfa. 2 alfa lo expresamos como una suma, alfa más alfa. Y entonces le aplicamos la fórmula del seno de la suma, que la tenemos aquí. Seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. Como en este caso los dos ángulos son alfa, todo queda alfa. Con lo cual aquí tengo seno de alfa por coseno de alfa y aquí también tengo seno de alfa por coseno de alfa, aunque esté en diferente orden. Así que 2 veces el seno por el coseno. Y ya tenemos deducida la fórmula del seno. Para el coseno del ángulo doble aplicamos la misma estrategia. Escribimos el ángulo 2 alfa como alfa más alfa. Y ahora le aplicamos la fórmula del coseno que está aquí arriba. Bueno, pues después de aplicarla, como los dos ángulos son alfa, me queda coseno de alfa por coseno de alfa y seno de alfa por seno de alfa. Es decir, coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Y ya tenemos la fórmula para el coseno de 2 alfa. Esta fórmula ya estaría terminada. Pero para otras deducciones, a veces es necesario esta fórmula de aquí, pasarla toda a senos o pasarla toda a cosenos. Es decir, lo de pasarla toda, vamos a ver cómo quedaría. Vamos a expresar este resultado con senos y también con cosenos. Si lo pasamos todo a senos, tendría la primera expresión de aquí, coseno al cuadrado, cambiarla a 1 menos seno cuadrado, con lo cual tendría 1 menos seno cuadrado, que es 1 menos 2 seno cuadrado. Así que esta expresión es equivalente a esta. Y si lo pasamos todo a cosenos, sería coseno cuadrado menos 1 menos coseno cuadrado. Y como aquí se quedaría entre paréntesis 1 menos coseno cuadrado, los cosenos cuadrados se suman y queda 2 coseno cuadrado menos 1. Así que estas tres expresiones son equivalentes. Cuando te pidan el coseno del ángulo doble, basta con esta expresión de aquí que está metida en el cuadro. Pero estas fórmulas veremos después que sí que las utilizaremos para el ángulo mitad. En cuanto a la tangente de la suma, aplicamos la misma estrategia y utilizamos que 2 alfa es alfa más alfa. Le aplicamos la fórmula de la tangente de la suma, que ya la teníamos, que es esta de aquí, y ahora el numerador, como tengo el mismo número 2 veces, será 2 tangente de alfa, y en el denominador 1 menos tangente cuadrado, puesto que aquí se están sumando, por eso es 2 tangente, y aquí se están multiplicando, por eso es tangente cuadrado. Y hasta aquí las fórmulas de la suma, de la resta y del ángulo doble. Vemos resaltada ahora la fórmula del seno del ángulo doble, la del coseno del ángulo doble y la de la tangente del ángulo doble. Bien, para el ángulo mitad haremos lo siguiente. Utilizaremos esa fórmula que hemos obtenido en el coseno del ángulo doble pasada a senos. El coseno del ángulo doble equivale a 1 menos 2 seno al cuadrado de alfa. Y ahora bien, lo que tenemos que ver en esta fórmula, como es válida para un alfa cualquiera, hay que darse cuenta que si 2 alfa es el doble de alfa, alfa es el ángulo mitad de este de aquí.
con lo cual esta fórmula se puede escribir cambiando alfa y 2 alfa. Aquí está explicado. Como alfa es la mitad de 2 alfa, pues si al primero le llamo alfa, el segundo será alfa partido por 2. Y la fórmula es la misma de antes. Ahora, en esta expresión despejamos paso a paso seno de alfa partido por 2, que es el seno del ángulo mitad. Para ello, toda esta expresión donde está el seno la podríamos pasar al otro lado sumando y el coseno de alfa lo pasamos restando. Luego el 2 pasa dividiendo y por último se aplica raíz cuadrada. Lo puedes hacer paso a paso, es sencillo y te daría este resultado. Delante de la raíz cuadrada, pues más menos. Y así se quedaría. Como hemos dicho, 1, el coseno de alfa pasa restando, 1 menos coseno de alfa, luego este 2 que estaba en la izquierda pasa dividiendo y por último la raíz. Bien, pues es fácil si sabes que tienes que partir de esta fórmula de aquí. Ahora, para el coseno del ángulo mitad haces lo mismo, pero utilizas la fórmula del coseno del ángulo doble pasada a cosenos, para poder deducir la del coseno del ángulo mitad. Hacemos como antes en esta fórmula, intercambiamos 2 alfa, lo ponemos como alfa y entonces alfa quedaría como alfa partido por 2. En esta fórmula el menos 1 pasa sumando, luego el 2 pasa dividiendo y por último aplicamos raíz cuadrada y nos da la fórmula del coseno del ángulo mitad. Última fórmula que deducimos en este vídeo, la tangente del ángulo mitad. La tangente del ángulo mitad, como es el seno dividido entre el coseno, y hemos obtenido estas fórmulas para el seno y para el coseno, dividiríamos toda esta expresión entre toda esta de aquí abajo, de esta forma, y si ahora simplificamos, nos quedaría así. 1 menos coseno de alfa partido 1 más coseno de alfa, todo en una raíz cuadrada. Y con esto estaría deducida la fórmula de la tangente del ángulo mitad. Esto es la recopilación de las fórmulas que hemos obtenido. En rojo están las que hemos utilizado como punto de partida y todas las demás las hemos ido deduciendo nosotros. Tangente de la suma, las diferentes para el ángulo recta, para el ángulo doble y por último para el ángulo mitad.